Bien, el día de hoy vamos a ver otro tipo de ecuaciones. En este caso se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. Bueno, pues un nombre simple, ecuaciones exactas. Eh, eh, Se dice que una ecuación es exacta, bueno, partiendo de una ecuación de la forma diferencial, se dice que esta ecuación va a ser exacta si cumple la condición de Euler, que en este caso nos indica que la derivada parcial de la función m de x de y respecto de y es igual a la derivada parcial de la función n de x de y respecto de x. Si se cumple esta condición, entonces decimos que esta ecuación diferencial es exacta. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una ecuación donde está expresada en la forma diferencial. Esta expresión que está dentro del paréntesis va a ser m, y esta expresión dentro del paréntesis más el exponencial sería n. ¿Ya? Si nosotros derivamos, en este caso, m es siempre la expresión que va junto al diferencial de x, y n el que va junto al diferencial de y. Entonces, si nosotros derivamos m respecto de y, tendríamos lo siguiente. Con derivadas parciales, en este caso vamos a derivar acá la derivada respecto de y, bueno, de x va a ser 0. Acá la derivada de e a la x de y respecto de y va a ser la misma, el mismo exponencial, e a la x sobre y. Y derivada de lo de adentro respecto de y simplemente va a ser eh, menos x sobre y al cuadrado. De la misma forma vamos a sacar la derivada, pero en este caso respecto de x de n. Entonces acá tenemos, esto es un producto. La derivada del primer término respecto de x va a ser e a la xy, por la derivada de lo de adentro, que sería simplemente 1 sobre y. Todo por el segundo término, sin derivar, 1 menos x sobre y, más el primer término, copiamos e a la x sobre y, por la derivada del segundo término, que en este caso sería derivada de 1, 0. Aquí la derivada de menos x de y, respecto de x, bueno, va a ser menos 1 sobre y. Si simplificamos, hacemos algunas operaciones, acá tendríamos e a la x sobre y por 1 sobre y aquí tengo también esta misma expresión, pero con signo negativo, entonces se puede simplificar. Solo quedaría este menos e a la x sobre y por x sobre y con esta y sería sobre y al cuadrado, que como podemos ver bien es igual a esta expresión. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. ¿Ya? Siempre y cuando entonces cumpla esta condición de Euler, la ecuación diferencial va a ser exacta. Bien, una vez que nosotros logramos identificar si una ecuación es exacta, lo que corresponde es, bueno, vamos a ver cómo se resuelve esta ecuación. Bien, en este caso, para resolver una ecuación exacta, nos vamos a partir de lo siguiente. Vamos a asumir la solución. Ya, si asumimos que la solución es una función de x de y la misma es igual a una constante. Bueno, habíamos prácticamente indicado cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial, el resultado es obtener una función, una familia de funciones. En este caso, f de x de y igual a c sería una familia de funciones. Vamos a partir de que supuestamente conocemos esta solución. Hemos visto de que podemos generar una ecuación diferencial a partir de esta función. Entonces voy a derivar esta ecuación. Como es de dos variables, tengo que derivar parcialmente. Entonces vamos a derivar la función. Derivamos primero f respecto de la variable x y multiplicamos por diferencial de x. Y más, volvemos a diferenciar esta misma función, pero respecto de la variable y.
y multiplicamos por el diferencial de y. La derivada de la constante va a ser igual a 0. Entonces acá tendría una ecuación. Como podemos ver bien, la ecuación 2 es, vamos a compararla con la ecuación 1. Y de esta forma, bueno, podemos concluir que bueno, aquí está diferencial de x, entonces m de x de y va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x, que sería nuestra ecuación 3. De la misma forma, n de x de y va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de y, la ecuación 4. Si recordamos bien, justamente en reglas de cálculo 2, cuando trabajamos con derivadas parciales, si nosotros derivamos nuevamente una función que estaba derivada respecto de una variable, derivamos respecto de la otra variable, bueno, en este caso justamente esta voy a derivar respecto de y, tendría la derivada segunda de f respecto de x y luego de y. Obviamente esto va a ser igual a la derivada parcial de m respecto de y, para este caso. Si hacemos lo mismo de forma análoga con la ecuación 4, derivamos como f ya está derivada respecto de y, voy a derivarla ahora respecto de x. Tendría la derivada segunda de f respecto primero de y luego respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. De esta forma, entonces, ahora vemos bien la condición de Euler cuando trabajamos con derivadas parciales, nos indica que la segunda derivada de una función respecto de una variable y respecto de la otra es igual a la derivada segunda parcial de una función respecto de la otra variable y luego de la primera. Entonces, igualando estos términos, justamente llegaríamos a tener nuestra condición de Euler, en este caso, para la ecuación diferencial. Entonces, la condición de Euler en sí era esta condición, ¿no? La derivada segunda de f respecto de x y luego respecto de y es igual a la derivada segunda de f respecto de y y luego respecto de x. Esa es la condición de Euler, extendida en este caso ahora a los términos de la ecuación diferencial. Entonces en esto nos llevaría que la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. Con lo cual, entonces estaríamos determinando justamente la condición para que una ecuación sea exacta. Bien, a partir de ello, bueno, más que todo de las ecuaciones 3 y 4, ya, el problema va a ser simple. Entonces, si nosotros lo que queremos hallar es f, entonces lo que puedo hacer es trabajar a partir de la ecuación 3 o de la ecuación 4. Voy a integrar una de estas ecuaciones. Podemos integrar la ecuación 3 o la ecuación 4. Voy a hacer acá de forma paralela. Primero voy a integrar la ecuación 3. Al integrar, como esto es respecto de x, también voy a integrar respecto de x. ¿Ya? Al integrar respecto de x, ¿ya? Como la función f no solo depende de x, sino depende de x y de y, bueno, la integral no sería completa en ese caso, porque no depende de una sola variable. Entonces lo que se hace es lo siguiente, para compensar esta integral, o sea, vamos a integrar acá como si fuera una función de x, y la variable y se la toma como un parámetro, o sea, como una constante. Entonces integramos la función respecto de x, pero al no estar considerando y dentro de la integral, necesitamos compensar con una constante, pero más que una constante, vamos a compensar con una función de y, de tal forma de que esta integral con esta función de y, bueno, se complemente, ¿ya? Entonces esa es la forma de integrar una función parcial. Ya, por lo general, para poder integrar debería ser dependiente solamente respecto de una sola variable. Ya, para este caso estamos haciendo este detalle. Entonces, integramos respecto a una variable y la otra consideramos como constante, pero compensamos con una función de la variable que estamos considerando como constante. Lo mismo puedo hacer con la ecuación 4, ya, pero en este caso es respecto de y, entonces mi integral va a ser respecto de y. Como estoy considerando x como una constante, entonces voy a compensar con una función respecto de x. ¿Ya? Luego, una vez que tenemos acá, prácticamente ya tendría la solución para f.
¿no? Para f ya tendría la solución integrando simplemente esta función. Pero lo que me faltaría es obtener esta función que compensaría, digamos, este resultado. Entonces, esta sería la incógnita acá, lo que faltaría hallar. De la misma forma en esta otra ecuación, si es que hemos escogido este otro camino. Para hallar esta función phi de y o phi de x, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a derivar parcialmente, en este caso la ecuación 5, voy a integrar ahora respecto de esta variable, o sea, la que queremos hallar, lo que falta en este caso voy a derivar parcialmente respecto de y. Entonces, derivando respecto de y, voy a derivar toda esta ecuación. Bueno, acá esto va a quedar una función y voy a derivar parcialmente respecto de x. Esta función, como es solamente depende de y, al derivar parcialmente, en realidad se convertiría en una derivada total. Por eso estamos tomando acá phi de y, su derivada va a ser phi prima de y. Si hemos partido por el otro camino con respecto a la ecuación 6, tendría que derivar ya no respecto de y, sino respecto de x. Respecto de x. Igual vamos a dejar acá esto, porque bueno, va a ser una derivada que vamos a hallar, un valor desconocido. Y la derivada de phi de x, como solo depende de x, se vuelve una derivada total, me quedaría phi prima de x. Bien, una vez que ya tenemos estas ecuaciones, lo que vamos a hacer es, voy a igualar con las ecuaciones 3 y 4 respectivamente. Esta voy a igualar con la ecuación 3. O con, bueno, en este caso con la ecuación 4, ¿ya? Como es derivada de parcial de f respecto de y, tendría que ser igual a n. Entonces, todo este resultado lo voy a igualar con n. Y para el otro caso, esto voy a igualar con la ecuación 3, es decir, con m. Una vez igualando las ecuaciones, bueno, acá generalmente se van a simplificar la mayor parte de términos y lo que queda, me va a quedar una ecuación diferencial respecto solo de y para este caso, o incluso me puede quedar que phi' de y igual a 0, ¿ya? Pero en todo caso debería quedar una función respecto de y simplemente. Si no queda una función de y solamente, sigue habiendo términos de x, quiere decir dos razones, o que hemos hecho alguna operación mal, o que definitivamente tal vez no hemos cometido el error y no era una ecuación exacta, ¿ya? Necesariamente tiene que dar simplemente una función de y. Si he utilizado el otro camino con respecto a x, en ese caso al revés, simplificando, debería quedar toda una función solo respecto de x, o 0 directamente, ¿ya? Entonces, una vez que, por eso acá decimos, bueno, esta ecuación la resolvemos, ya sea el resultado que tengamos sea igual a 0, o sea una función de y, resolvemos y hallaríamos phi de y para este caso, y si trabajamos de este lado, hallaríamos phi de x. Con lo cual ya tendríamos el resultado que nos faltaba acá en la ecuación 5 y en la ecuación 6. Entonces simplemente reemplazamos este phi de y acá. Y la solución, bueno, ya tendríamos la función f de x de y completa. Como hemos partido de la solución de que era la función igual a una constante, simplemente hacemos cumplir ese detalle, ya sea por el otro camino por el que hayamos llegado, igual la solución va a ser f de x de y igual a una constante. De esta forma, entonces, se resuelve una ecuación exacta. Para que se entienda mejor, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo anterior, ¿no?, que habíamos visto que es una ecuación exacta, entonces sobre ese mismo ejemplo, pero ahora vamos a resolver la ecuación. Adicionalmente le voy a agregar condiciones iniciales para también resolver y evaluar los valores iniciales. Bien, y hemos visto que es una ecuación exacta, entonces en este caso no voy a volver a verificar la condición de exactitud, ¿ya? Pero si fuera una ecuación nueva, necesariamente sí es importante verificar que es una ecuación exacta. Bien, como queremos resolver
resolver, simplemente voy a asumir las soluciones f de x de y igual a una constante. Voy a primero resolver utilizando esta primera expresión, ¿ya? Y luego voy a resolver utilizando la otra expresión, eso para que vean que llego al mismo resultado. Primero vamos a empezar por este lado. Entonces voy a integrar el término, la función m de x de y. Entonces f de x de y para nosotros sería la integral de m de x de y compensamos con una función de y, ¿ya? Entonces voy a integrar la expresión. Al integrar, nuevamente recalco que como es una función de x y de y, en este caso vamos a integrar respecto de x y consideramos y como una constante. Entonces acá, la integral de x sería x cuadrado sobre 2. Acá la integral sería considerando y como una constante. Sería e a la x sobre y igual. Y recordar que la integral de una función e a la ax sería e a la ax sobre a. Entonces esto tendría que ir sobre 1 sobre y. Y llevando el denominador al numerador sería y por e a la x sobre y. La integral. Y bueno, compensamos con una función de y. ¿Ya? Hasta ahí ya tendríamos la función f de x de y, pero no tenemos exactamente claramente esta función de y, que es lo que nos faltaría. Para hallar esta función de y, lo que hacemos es, voy a derivar ahora, como integrado respecto de x, voy a derivar respecto de otra variable, es decir, respecto de y, parcialmente. La derivada de esto, como solo depende de x, esto va a ser 0. La derivada acá, esto es un producto. La derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, e a la xy, más el primero sin derivar y por la derivada del segundo, e a la x sobre y la derivada de lo de adentro respecto de y sería menos x sobre y al cuadrado. Más la derivada de phi de y, como solo depende de y, va a ser phi prima de y. Y luego Y luego, eh, y luego esto igualamos a la función, a la otra función. Como empezar por m, ahora igualo a la función n. Igualando a n es a la xy por 1 menos x sobre y. Igualando, vamos a ver que efectivamente se van casi la mayor parte de los términos. Aquí e a la x sobre y, e a la xy por 1, con este se simplificaría. Este valor va a ser y menos x sobre y, simplemente simplificando con esta y por e a la xy, y aquí tendríamos justamente menos x sobre y, e a la xy. También se simplificaría con esta expresión. Por lo tanto, phi prima de y va a quedar igual a 0. Y resolviendo, simplemente integramos esto. La integral me va a dar phi de y. La integral de 0 es una constante. En este caso voy a poner una constante k para no mezclar con la otra constante. Y la solución, entonces, reemplazando esto en f de x de y, acá en esta solución, va a ser x cuadrado medios más y por e a la x sobre y, más esta constante k. La solución como tal nos indica era f de x de y igual a una constante c. Entonces esto lo voy a igualar a una constante c. Y bueno, esta constante puede absorber esta otra constante, ya que ninguna de las constantes está definida, o sea, evaluada. Entonces puede absorber esta constante y simplemente quedaría una sola constante. Y por lo tanto la solución sería esta expresión. Simplemente x cuadrado medios más y por e a la x sobre y igual a una constante. Podemos hacer lo mismo desde el otro lado. ¿Qué quiere decir? En vez he empezado, he integrado esta expresión, m. Ahora puedo hallar la solución haciendo por el otro camino. Tal vez me salía más fácil integrar este lado. Entonces voy a integrar n, pero es respecto de y. Entonces la integral va a ser respecto de y. Integrando, entonces acá voy a integrar esta expresión. Bueno, acá tendría que ser por partes, pero voy a aprovechar lo que hicimos antes. En realidad, acá, cuando derivé derivando la ecuación,
perdón, acá. Ah, tenía esa expresión, o sea, y por, bueno, puedo hacerlo por partes.
Perdón. No. Eh, Bien, vamos a continuar. Bueno, habíamos hecho la solución por el lado de integrar m. Y bueno, por este caso vamos a hallar la solución. Integrando el lado de n. ¿Ya? Entonces, habíamos mencionado, integrábamos la función n. ¿Ya? Podemos integrar esto por partes. ¿Ya? Pero en este caso es prácticamente acá al integrar lo obtenido de lo que hicimos anteriormente. Acá, cuando nosotros derivamos y por e a la x de y respecto de y, obtengo toda esta expresión, ¿no? Que básicamente es esta misma. Entonces la integral de esto sería simplemente y por e a la x de y. Entonces, para no hacer de nuevo esta integral, he utilizado aquí la derivada, es el proceso inverso, ¿no? Entonces, la integral sería y por e a la x sobre y, más compensando, como hemos resuelto respecto de y, una constante o una función respecto de x. Nuevamente, para hallar esta función respecto de x, integramos la función respecto de x. Acá, integrando respecto de x, y consideramos como una constante, ¿no? Entonces va a quedar y por e a la x sobre y, todo por la derivada de lo de adentro, que sería respecto de x, va a quedar 1 sobre y. Entonces y con 1 sobre y se simplifica, quedaría simplemente e a la x sobre y. La derivada de phi de x respecto de x va a ser phi' de x. Y luego igualamos esto al otro término, en este caso a m. Entonces, va a ser igual a x por e a la x sobre y. De acá se simplifica e a la x sobre y solo quedaría phi de x respecto de x. Como les indicaba al principio, tiene que quedar una función, en este caso solo respecto de la variable x, ya o igual a 0. Entonces, integrando, fácilmente la integral de phi de x va a ser phi de x, de phi' de x va a ser phi de x, la integral de x va a ser x al cuadrado sobre 2, más una constante k. Y esto reemplazamos en esta función, con lo cual tendríamos la función f de x de y. Y como la solución era igualando a una constante, lo igualamos todo a una constante. Esta constante, como no está todavía definida, puede absorber esta constante y podemos ver que también tenemos el mismo resultado que hemos obtenido anteriormente. Por lo cual demostraría de que podemos ir por este lado o puedo ir por el otro lado. Nosotros escogemos cuál voy a integrar de estas dos funciones. Como son exactas, puedo integrar una u otra. Algo que se debe notar acá es lo siguiente. Dependiendo a veces qué lado utilicemos, en muchos casos el resultado puede ser más sencillo. Por ejemplo, acá al derivar este lado, integrar era más fácil de integrar y además al compensar para allá la función phi de y, se igualaba a 0, o sea, directamente nos da una constante. Y cambiando por otro camino, un poquito es más complicada la integral, y posiblemente queda una función, y dependiendo de esto podría dar una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, pero por lo general es una función que hay que integrar. Entonces, nuevamente habría que integrar esta función. Entonces, tendríamos un proceso más que hacer. Entonces, dependiendo del lado que escojamos, podemos tener una solución mucho más directa. Algo que también podemos indicar acá, en la mayor parte de los casos, si el sistema es completamente exacto, podríamos incluso evitar hacer este proceso, o sea, hallar esta constante phi de y o phi de x, ¿ya? Y esto se puede hacer cuando, en general, aquí voy a retroceder un poquito, vean bien, cuando nosotros derivamos parcialmente las funciones, generalmente si al derivar eliminamos algún término, entonces es más seguro que va a haber, hay que hallar phi de y o phi de x en la función. ¿Esto por qué? Miren, por ejemplo acá, al derivar respecto de y se elimina el término x, solamente derivaría esta parte, ya se pierde una parte.
Lo propio acá, al derivar de este lado, derivamos y luego se simplifica y se pierde aparentemente algunos términos, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, por lo general debería hacer este procedimiento porque voy a tener una función que tengo que compensar. Pero cuando, digamos, al derivar y es exacto, o sea, no se pierde ningún término, sino están todos los términos y se cumple la condición de Euler, entonces quiere decir que es el sistema o la ecuación es completamente exacta. Y por tanto, y por tanto, en lo general esto va a salir una constante. Y podríamos prácticamente solamente resolver la ecuación exacta integrando esto e igualando una constante, ¿ya? Pero recalco, eso va a ser, van a ir viendo a medida que hagan varios ejercicios, pero lo que sí, para garantizar la solución, se sugiere hacer este paso más, ¿no? Hallar es la constante phi de y o la constante phi de x, ¿ya? Para que efectivamente el resultado sea completo. Lo último que nos falta en este ejercicio es hallar las condiciones iniciales. Recordamos, las condiciones iniciales me dicen que cuando x vale 0, y vale 2. Entonces acá voy a reemplazar en cualquiera de los dos. Cuando x vale 0, esto es el 0. Aquí e a la 0 va a ser 1. Y vale 2. Aquí quedaría entonces c, que es igual a 2. ¿No? Acá tendríamos c va a ser igual a 2. Y nuestra solución final, reemplazamos simplemente en vez de c el valor de 2, con lo cual tendría la solución de mi ecuación diferencial. No sé si hay tal vez alguna duda o consulta. Bien. ¿Siguen ahí en clases? Porque creo que no hay ninguna pregunta o no responden. Seguimos aquí. Seguimos, Inge. Ah, ya, perfecto. Pensé que se han dormido, están viendo su novela. Ya acabado. Ah, ya. Me cuentan en otra entonces. Bien, vamos a ver, bueno,
vamos igual de lo mismo que en las ecuaciones homogéneas, vamos a ir viendo ejemplos con los otros métodos, siempre vamos a llegar a una ecuación homogénea y vamos a ver nuevamente la resolución de estas ecuaciones. Entonces vamos a pasar al complemento de ese tipo de ecuaciones que son el factor integrante. El factor integrante, bueno, si nosotros tenemos una ecuación diferencial de primer orden que no es exacta, ya que no cumple la condición de Euler, es posible hallar un factor integrante, en este caso el factor integrante mu de x de y, tal que si nosotros multiplicamos la ecuación anterior por este factor de integración, la ecuación se puede volver exacta, ¿ya? Dicho de otras formas, en este caso, al hacer cumplir las condiciones de Euler, entonces cambiaría ya nuestra nueva función, la nueva función que tenemos que derivar respecto de y sería mu por m, y esto vamos a derivar respecto de y mu por n voy a derivar respecto de x. Entonces, derivando esto como un producto, sería la derivada parcial de u respecto de y por m más u por la derivada de m, derivada parcial de m respecto de y. Todo igual a la derivada parcial de mu respecto de x por n más mu por la derivada parcial de n respecto de x. Y esa sería entonces mi nueva condición de Euler, en este caso que debería cumplir. ¿Ya? A partir de esto, entonces, podemos forzar a que la ecuación verifique esta ecuación, esta condición, y entonces a partir de eso podría hallar el factor integrante mu de x de y. Esa sería la forma general para hallar un factor de integración. A partir de esto nosotros podemos ver algunos casos particulares con los cuales ya podemos hallar algunas fórmulas que se pueden aplicar directamente. El caso 1, vamos a ver si, por ejemplo, hay la posibilidad de que nuestro factor de integración de x de y sea solamente respecto de x, o sea que no haya el término y. Entonces, si fuera así el caso, aplicando esta condición de Euler ampliada, voy a ver la derivada parcial de u respecto de x, como es solamente una función de x, se va a convertir en una diferencial total, una derivada de u respecto de x. En cambio, la derivada parcial de u respecto de y, como esta función solamente respecto de x, la derivada va a ser igual a 0. Reemplazando esto en la condición de Euler, acá derivada de u respecto de y va a ser igual a 0. Acá tendríamos u derivada de m respecto de y igual a, esto va a ser derivada total de u respecto de x por n más u, la derivada parcial de n respecto de x. Lo que necesitamos hallar es acá mu de la función mu, por lo tanto voy a despejar, voy a llevar esto al otro término y voy a factorizar mu, me va a quedar mu por la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x. Todo esto voy a igualar a lo que quedaría derivada de mu respecto de x por n. Finalmente, esto se va a convertir en una ecuación de variables separables. Entonces este mu voy a traer acá abajo, a dividir, y este diferencial de x viene acá a multiplicar, y n también voy a pasar a dividir. Para este caso he invertido los términos de izquierda a derecha, y tendría acá entonces diferencial de u respecto de u sobre u, igual a la derivada parcial de m respecto de y menos derivada lo que hacemos es integramos ambos lados la ecuación. Integrando, esto va a quedar logaritmo de mu. Como no conocemos todas las funciones, voy a dejar esto como integral. Y despejando mu, aplicando un exponencial, acá se va al logaritmo, y aquí tendríamos e elevado al logaritmo de la derivada parcial de m respecto de y, menos la derivada parcial de n respecto de x, todo sobre n diferencial de x. Que este sería entonces el factor de integración. Entonces podemos hallar acá. Algo que es necesario que se verifique para este caso, para que esto sea totalmente valedero,
esta función, o sea, es decir, la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x, todo sobre n, tiene que ser necesariamente una función respecto de x, porque esto va a ser una integral total, que estamos hallando una solución, tiene que ser una integral total, por lo tanto no puede depender de y, tiene que ser solamente una función de x. Eso nos indicaría de que entonces el factor de integración efectivamente es una función respecto de x. Si esto no es una función solo de x, directamente diríamos que no puedo hallar de esta forma el factor de integración, tendría que buscar otro camino. ¿Ya? Entonces esto es bien importante, ¿no? Esto es imperativo de que se verifique, ¿no? Que tiene que ser, tiene que cumplirse esta determinación. De la misma forma, podemos proceder para el caso 2. En ese caso vamos a asumir que la función no es solamente de x, sino es una función respecto de y. Entonces, bien, considerando la derivada parcial entonces de u respecto solamente de x, al ser solo de y esta función, su derivada va a ser 0. La derivada de u respecto de y, como solo depende de y, se va a convertir en una derivada total de u respecto de y. Reemplazamos de nuevo en nuestra condición de Euler, ¿no? Acá. Entonces, la derivada de u respecto de y va a quedar por m más u derivada parcial de m respecto de y igual a derivada de u respecto de x, esto se hace 0, entonces se va y quedaría u derivada parcial de n respecto de x. Justamente aquí tenemos este resultado. Una vez que tenemos esto, voy a hacer el mismo procedimiento, tengo que despejar mu de la función mu, entonces acá voy a llevar esto a este lado, ya factorizando mu va a quedar, o menos mu va a quedar derivada parcial de m respecto de y, menos derivada parcial de n respecto de x a este lado, y aquí quedaría derivada de u respecto de y por m. Ordenando, bueno, lleva de un miembro a otro miembro, diferencial de u, bueno, el u va a pasar a dividir, el diferencial de y va a venir a multiplicar y m viene a dividir. Me quedaría la expresión de esta manera, ¿no? Diferencial de mu respecto de mu, perdón, sobre mu, igual a menos la derivada parcial de m respecto de y, menos la derivada parcial de n respecto de x, y todo esto sobre m, por el diferencial de y. Integramos ambas ecuaciones, ambos términos. Acá la integral de diferencial de u sobre u va a ser logaritmo de u. Acá no conocemos m y n, entonces dejamos como una integral respecto de y. Despejando u, voy a aplicar exponencial, se va al logaritmo y me quedaría u. Aquí el exponencial va a estar elevado a todo este resultado, es decir, a menos integral de la derivada parcial de m respecto de y, menos la derivada parcial de n respecto de x, y todo sobre m respecto por el diferencial de y. Entonces tengo igual la función, el factor integrante del tipo u de y. De la misma forma, también tiene que verificarse de que este integral, como es solo de respecto de y, entonces esta función necesariamente tiene que ser una función de y. Si no, de la misma manera, quiere decir que no existe o no podemos hallar el factor integrante de este tipo, ¿ya? Entonces, también lo descartaríamos. Hasta acá entonces veríamos que, bueno, el factor de integración entonces no es directo, no puede darse de una forma o de la otra, o definitivamente no encontrarse de una manera directa. Nos habría que buscar otro camino. Bien, en ese caso vamos a poner el caso 3. Para el caso 3,
Bien, para el caso 3 vamos a asumir una función que depende de las dos variables de x y y. Para este caso voy a representarlo de esta manera. Digamos, vamos a decir una función de z, donde z depende de x y de y. ¿Ya? Entonces va a ser una función de varias variables. Vamos a trabajar de la siguiente manera. La derivada de mu respecto de x, en este caso como depende de mu, depende de z, y z depende de x y de y, por regla de la cadena, vamos a hacer la siguiente forma, ¿no? La derivada de u respecto de x, derivamos primero u completamente respecto de z, ya, derivada total de u respecto de z, y por regla de la cadena voy a derivar z parcialmente, como indica acá, respecto de x. ¿Ya? De la misma forma, para hallar la derivada parcial de u respecto de y, primero derivamos u respecto de z totalmente, y luego por regla de la cadena derivamos z por la variable que nos pide, en este caso por derivada parcial de z respecto de y. Entonces en este caso ningún término se hace cero, entonces tengo que reemplazar nuevamente la condición de Euler. Ya acá teníamos la derivada de u respecto de x, reemplazaría este resultado, más mu por derivada de m respecto de y, igual a, teníamos derivada de u respecto de y, reemplazo este resultado, acá, todo por n, más mu derivada parcial de n respecto de x. Entonces, esta sería la nueva ecuación. Y nuevamente lo que tenemos que despejar es la función mu, ¿ya? Entonces voy a tratar de separar las variables. Entonces primero voy a agrupar todos los que tienen diferencial de u respecto de z, los voy a llevar a este lado. Llevando a este lado y factorizando derivada de u respecto de z, va a quedar derivada de z, parcial de z respecto de y, por m, menos derivada parcial de z respecto de x por n. Y al otro lado voy a llevar este término, los que tienen mu, al otro lado lo voy a factorizar, entonces te viene este lado. Con signo negativo voy a factorizar menos mu, y me va a quedar derivada parcial de m respecto de y, menos derivada parcial de n respecto de x. Finalmente separamos las variables, esto viene acá a dividir, y todo esto también viene a dividir. Al otro lado, el diferencial de z viene acá a multiplicar. Integrando, integramos, esto va a quedar logaritmo de u, esto va a ser la integral de todo esto, y despejando mu voy a aplicar exponencial, entonces va a quedar acá mu, y aquí quedaría al integral de toda esta expresión respecto de z. Y tendría entonces la fórmula para hallar un factor de integración para una función de z, donde z obviamente es una función que depende de x y de y. Ahora bien, lo propio para que se pueda resolver esta integral, como es una integral total, esta función que queda acá, es decir, derivada parcial de m respecto de y menos la derivada de x sobre la derivada parcial de z respecto de y por m, menos la derivada parcial de z respecto de x por n, con signo negativo. Eh, bueno, acá lo he puesto con signo negativo porque un poquito lo he ordenado, ¿ya? Esto lo traigo aquí y el otro lado. Entonces, esto tiene que ser una función de z, ¿ya? O sea, la función z que hemos escogido para probar este integral tiene que quedar ese resultado. Si no queda es una función respecto de z, entonces quiere decir que tampoco el factor de integración es de esa forma. Tendría que buscar otra función z, o sea, otro valor z, otra relación de z con respecto a x y y. Y aquí hay un poquito la parte conflictiva, ¿no? Entonces puede haber varias formas, aquí algunas que mencionamos justamente. Por ejemplo, puede ser z, una combinación de x a la n por y a la m, solo faltaría hallar n y m. Podría ser una suma o resta igual de potencias de x y de y, o sea, x a la n, y a la n. Puede ser una potencia, eh, suma de potencias y además elevado a una potencia, como en este caso podría ser un polinomio lineal, un polinomio cuadrático elevado a la n. Puede haber varias combinaciones para z. Entonces, lo que nosotros necesitamos es para lograr hallar uno de estos factores de integración. Bueno, necesariamente tendríamos que ir probando todas esas combinaciones. De todas maneras, ustedes hagan los ejercicios,
se van a ir dando cuenta en qué casos, digamos, podría aplicar un Z de este tipo, en qué casos o de forma, y en la mayor parte de los casos vamos a sugerir algún tipo de cambio de variables, es decir, de función de Z, ya donde solamente faltaría hallar algunos parámetros, por ejemplo, que el tipo de que la función de Z sea de esta forma, tendría que hallar n y m, que lo voy a hallar de hacer cumplir estas condiciones, ¿ya? Entonces, es un poco complicado hallar el factor de integración, no es directo, o sea, nosotros tenemos que tantear la función. Tendría tres opciones inicialmente. Probar el primer caso, si no, pruebo el segundo caso, si no da, vaya al tercer caso. Y en el tercer caso, bueno, va a depender de las funciones. De la misma forma, pues, tendría que probar el tercer caso con diferentes funciones para ver si llegamos al factor de integración. O simplemente tratar de aquí, por tanteo o intuitivamente, tratar de que esta ecuación verifique. Entonces, de esa forma podría hallar el factor de integración. En teoría debería existir un factor de integración para cualquier ecuación, debe haber un factor de integración, pero como en muchos casos las soluciones de las ecuaciones pueden ser integrales o hasta integrales impropias, entonces el factor de integración que queremos sellar también por lo general podría ser una expresión de ese tipo y tratar de encontrar un factor de integración de esa forma es muy complicado, ¿ya? Entonces, no siempre vamos a poder encontrar a simple vista el factor de integración para una ecuación diferencial. Está acá, bueno, la deducción de los tres casos, caso 1, caso 2 y caso 3. Tal vez hay alguna consulta, alguna duda o consulta.
Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, veamos algunos ejemplos de factor de integración. Tenemos esta ecuación, nos dice que nos pide determinar la función g de y en la ecuación diferencial. Y adicionalmente nos dice que esta ecuación diferencial admite un factor de integración de la forma mu de x. Entonces, sabiendo que el factor de integración es del tipo mu de x, se nos pide hallar, obviamente, este factor de integración, la función g de y finalmente resolver la ecuación exacta. Entonces, vamos a hallar. Entonces, primero, desde ya la ecuación no sería exacta. Directamente voy a multiplicar el factor de integración a la ecuación. Entonces, voy a multiplicar por mu de x a toda la ecuación. Entonces, multiplico ese término y te multiplico al otro término. Ya, bueno, voy a derivar ahora, esta sería mi nueva función m, sería la que acompaña siempre al diferencial de x. Aquí estaba en desorden, entonces el término m sería el que acompaña a la función, el diferencial de x, y todo el término n sería lo que acompaña al diferencial de y. Vamos a derivar entonces ahora, hacer cumplir las condiciones de Euler. Ya, entonces vamos a derivar, nos indicaba la derivada de m respecto de y sería igual a esto, como es un factor de integración de tipo x, la derivada, esto mu de x va a estar como una constante, solamente derivaría esto respecto de y va a quedar 2x cuarta, menos, el 3 baja aquí a multiplicar, 3 por menos 2 va a ser menos 6y cuadrado, ¿ya? Esta sería entonces la derivada parcial de m respecto de y. Voy a derivar ahora m respecto de x. En este caso, como es respecto de x, ya sería esto un producto. Entonces, la derivada del primero sería mu' de x por el segundo sin derivar, g de y por x menos x a la quinta, más el primero sin derivar, mu de x, por la derivada del segundo. La derivada del segundo, en este caso, g de y es como una constante, la derivada de x va a ser 1, va a quedar entonces g de y la derivada de menos x a la quinta sería menos 5x a la cuarta. Una vez que tenemos estas dos relaciones, la condición de Euler me dice que la derivada parcial de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Por lo tanto, igualamos estos dos términos. Igualando, ahora se va a formar una ecuación diferencial respecto de mu de x, ¿ya? Pero sigo teniendo todavía el término g de y. Entonces, eh, eh, acá va a ser un poquito complicado poder simplificar porque tendría prácticamente tres variables x, la función mu que depende de x, y todavía g de y, o sea, como una función. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, tenemos que tratar de simplificar esto y que simplemente dependa de algunas variables. En este caso, voy a hacer lo siguiente, voy a tratar de, primero acá, este mu' de x lo puedo representar como la derivada de u eh, respecto de x, ¿ya? Entonces, haciendo de esa forma, voy a separar las variables. Entonces, ya tendríamos diferencial de u. Este u viene acá a dividir. Respecto de x, diferencial de x viene acá a multiplicar. Y solamente todo esto igual lo puedo mandar a dividir acá. Entonces, estoy separando acá las variables, pero vemos que acá, bueno, hasta acá estaría bien separada. Esto está por diferencial de x. Para que se pueda resolver esto, todo esto debería quedar una función de x, ¿ya? Necesariamente. Entonces, pero al momento no nos sucede esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por tanteo, la única forma para que se pueda simplificar, porque en este caso esto es una función de y, no puedo poner algo de respecto de x para que signifique, sino
Entonces tengo que tratar que se anule. Una primera opción sería que esto sea menos este valor para que esto se anule, pero abajo va a seguir quedando. Entonces, lo que podemos hacer es tal vez ver otra relación. Y aquí, por tanteo, en este caso por inspección, voy a partir, a ver si g de y fuera igual a y cuadrado, o sea, para que se pueda operar la suma, ¿ya? Vamos a ver acá. Si fuera igual a y cuadrado, arriba me quedaría 7x cuarta, menos 6 y menos 1, menos 7y cuadrado. Factorizando el 7 quedaría x cuarta menos y cuadrado. Abajo quedaría x, si esto fuera y cuadrado menos x cuarta, podría también factorizar el signo negativo, menos, y quedaría x cuarta menos y cuadrado, que básicamente coincide con la parte del numerador. Y entonces se va a poder simplificar. Entonces, esta primera suposición que hicimos acá por inspección, g de y igual a y cuadrado, en este caso sí cumple el objetivo, y por tanto podría simplificar y me quedaría una expresión solamente respecto de x. Entonces sí se podría hallar de esta forma. Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Voy a hallar los dos elementos que nos pedían el problema a la vez. Por tanteo estoy hallando g de y, para nuestro caso igual a y al cuadrado, y bueno, a partir de acá, del cumplimiento de la ley de la condición de Euler, despejando aquí la integral, voy a integrar esto, la integral diferencial de u respecto de u va a ser el logaritmo de u, menos acá 7 veces el logaritmo de x, su integral, ¿ya? Como algo que me olvidé decir, cuando hallamos el factor de integración es una solución particular, y generalmente cuando vemos las soluciones particulares no necesitamos poner el valor constante, o sea, acompañar con una constante, simplemente voy a hacer las integrales. Entonces acá lo propio, no agrego una constante, simplemente tomo una solución simple. Entonces el logaritmo de u menos 7 logaritmo de x, aquí factorizando, el menos 7 pasa como exponente y luego elimino los logaritmos o igualo los argumentos. Mu va a ser igual a x a la menos 7. Entonces ya he hallado el factor de integración para esta ecuación y por tanteo también he hallado la función g de y. Entonces es lo que me pedía el problema. ¿Ya? Eh, necesariamente, porque aquí, como nos da un problema con varias incógnitas, sí fue necesario hacer algo por tanteo, no hay otra forma de hallar, porque, como mencionábamos, no se puede simplificar, no es una función de x o algo que, digamos, podríamos despejar acá y que igualar. Entonces, necesariamente aquí tengo que hacer algunas operaciones, algún artificio para que esto se pueda simplificar. Existe otra forma para hallar este factor de integración, justamente como nos decía que era de la forma u de x, directamente podría asumir que el factor de integración, ya tenemos esta fórmula que acabamos de deducir en el caso 1, entonces voy a partir de ese resultado. Lo que hay que tener en cuenta es que esto tenemos que trabajarlo desde la ecuación original, sin el factor de integración, ¿ya? Entonces, m va a ser solamente ese término y n va a ser solamente ese término, sin el factor de integración. Entonces voy a reemplazar en la fórmula que ya teníamos deducida por el caso 1. Entonces aquí va a ser e a la integral, la derivada parcial de m respecto de y. Aquí respecto de y simplemente va a ser 2x cuarta menos 6y cuadrado. Acá. Menos la derivada parcial de n respecto de x. N respecto de x. Va a quedar g de y menos 5x cuarta, entre paréntesis, ¿no? Porque hay que restar. Y todo sobre n. Y n sería esto, g de y x menos x quinta. Lo propio, acá si hacemos operaciones tampoco puedo simplificar fácilmente por el tema de la función g de y. Pero si aquí, bueno, puedo sumar 2x cuarta menos, menos por menos da más 5x cuarta, me va a dar 7x cuarta. Entonces, de la misma forma puedo tantear que en el anterior caso,
voy a buscar un valor de g de y. Si fuera igual a y cuadrado, se puede sumar con este valor. Menos 6y cuadrado menos y cuadrado me va a dar menos 7y cuadrado. Y se puede factorizar el 7, quedándonos x cuarta menos y cuadrado. En el denominador, justamente lo propio. Puedo factorizar x y quedaría y cuadrado menos x cuarta. Factorizando el signo, esto se puede simplificar, me va a quedar integral de menos 7 sobre x. Y de la misma forma, entonces acá tendríamos la integral de esto es menos 7 logaritmo de x, el menos 7 sube como exponente, el logaritmo con el exponencial se va, y quedaría que el factor de integración es x a la menos 7. Y ya son las dos formas que puedo utilizar. Aquí la consulta es, ¿qué método les parecería más fácil? O sea, utilizar esta formulita o hacer como en la primera, ¿no? En la primera estoy haciendo cumplir las condiciones de Euler directamente, o sea, asumiendo que sin conocer una fórmula. Bueno, esto es lo bueno de acá, que digamos, no me acuerdo la formulita, simplemente hago cumplir las condiciones de Euler y a partir de ello estoy obteniendo. En cambio acá estoy partiendo de que conozco la fórmula. ¿Cuál de las dos maneras les parece más directa o más simple? Fórmula. La fórmula, ¿no? Pero obviamente el tema de fórmula es, si he hecho bien mi fórmula, ¿no? Si sé aplicar bien la fórmula, obviamente ideal la fórmula. Pero por ahí ni siquiera me acuerdo la fórmula, entonces mejor es el otro camino, ¿ya? Además, muchas veces hay error, porque a veces intercambiamos por la fórmula el orden, y al intercambiar el orden, cambiaría el signo. Cambia el signo, va a cambiar el factor de integración, por ejemplo, aquí sale x a la menos 7, cambiando el signo sería x a la 7 simplemente, y variaría en el resultado. Entonces, obviamente si conocemos bien las fórmulas y hacemos aplicar, ideal utilizar fórmulas, pero si no, utilizamos el primer caso. Para este ejercicio, lo último que me piden entonces es resolver la ecuación diferencial, que ya, bueno, sea exacta. Entonces volvemos acá. La ecuación, aquí voy a reemplazar por, acá la ecuación por x a la menos 7. Ya voy a multiplicar toda la ecuación por x a la menos 7. La ecuación que va a quedar, aquí si multiplico, esto es y y por x a la menos 7. Aquí quedaría x a la menos 6, aquí quedaría x a la menos 2, x a la menos 6 por y cuadrado, x a la menos 2. Y cuadrado, x a la menos 6 menos x a la menos 2, diferencial de y. El otro término quedaría acá 2y, acá, 2y a la cuarta por x a la menos 7 va a quedar x a la menos 3. Y aquí menos 2y cubo x a la menos 7, que es justamente lo que tenemos acá. Todo por diferencial de x igual a 0. Bien, esta ecuación entonces ya es exacta. Ustedes pueden derivar, van a verificar que efectivamente es así. Ya como yo he partido asumido que hemos hecho bien el factor de integración, directamente voy a resolver. La solución de una ecuación exacta es una función x de y igual a una constante. Y esta función la puedo obtener integrando ese término o integrando ese término. Acá voy a integrar el primer término. Entonces voy a integrar y cuadrado, x a la menos 6 menos x cuadrado por diferencial de y. Entonces voy a integrar respecto de y. Y voy a compensar con una función respecto de x. Integrando acá respecto de y, x se considera como constante. La integral de y cuadrado es y cubo sobre 3 por x a la menos 6. Menos la integral de x a la menos 2, como el respecto de y, simplemente por y. Una vez que tenemos el resultado, me falta hallar phi de x. Para ello voy a derivar esta función respecto integrado respecto de y, ahora derivo respecto de x. Esto va a quedar respecto de x menos 6, con el 3 va a quedar menos 2, y al cubo x a la menos 7. El otro término va a quedar respecto de x, menos por menos va a ser más 2x a la menos 3 por y. Y todo más
en este caso, como era phi de x, derivando respecto de x, va a quedar phi prima de x. Y esto hemos dicho, lo igualamos, si he partido de acá, lo igualo al otro término, entonces voy a igualar a 2y x a la menos 3 menos 2y cubo x a la séptima. Y de aquí se simplifica prácticamente todos los términos. Este se va con este término se va con este y quedaría phi prima de x igual a 0. Integrando phi de x va a ser igual a una constante k. Para el último, nos reemplazamos en la solución. Bueno, esto vendría acá. Y todo esto reemplazaríamos acá y por lo tanto la solución va a ser directamente y cubo menos x sexta sobre 3 menos x cuadrado y igual a una constante. Ya que la constante, esta c va a absorber esta constante de esta integración, entonces directamente igual a una constante. Y de esa forma tenemos la solución de una ecuación utilizando el método de factor integrante, ¿no? Que nos lleva a una ecuación exacta. Y finalmente resolvemos la ecuación exacta, como ya conocemos, haciendo cumplir las condiciones de Euler. Bien. No sé si tiene alguna consulta, alguna duda sobre el ejercicio. ¿Hay dudas, consultas? Bien, nadie tiene dudas, nada. Lo complicado es que generalmente en el examen no sucede eso, ¿no? En el examen, bueno, hay también los que no tienen nada de dudas, pero, o sea, que no responden prácticamente nada. Y bueno, resulta que también tienen más dudas en el examen y por eso están cometiendo errores. Entonces, estoy preguntando, ¿no? No hay dudas, esperemos que sea así. De todas formas, la siguiente clase vamos a tratar de que sea más participativa para que no esté hablando solo, ¿ya? O si no, podría poner videos anteriores directamente, ¿ya? Entonces, la siguiente clase la vamos a hacer un poco más participativa. Les voy a dar algunos ejercicios para que puedan hacer en la misma clase, ¿ya? Y también vamos a ver si quiénes participan y quiénes no. Bueno, desde ya hay poca gente que está participando de las clases, ¿ya? Y bueno, ayer me olvidé, un momento más, les voy a pasar un formulario para que llenen todos aquellos que estarían, podían, o para los cuales quisieran volver a las clases presenciales, y cuántos no, y tal vez alguna alternativa, pero es un tipo de clase mixta, ¿ya? Entonces voy a pasar un formulario para que lo puedan llenar. Y en función de eso, bueno, la siguiente clase más lo vamos a hacer de forma virtual, pero más participativa. Entonces voy a dar algunos ejercicios para que los hagan en clases, para ver efectivamente
si están entendiendo, si están participando, o si definitivamente solo se van a presentar al examen, entonces creo que sería ideal, mejor que hacemos clases presenciales con los que realmente quieren hacerlo, y desde la subsiguiente semana empezaríamos entonces clases presenciales. Está bien, ingeniero. Está bien, Inge. ¿Ya? Ingeniero, Eh, está grabándose, ¿lo va a cargar? eh, Se está grabando, automáticamente se queda grabado en el Teams. Está bien. Bien, veamos un ejemplito más. Acá uno cortó de un caso de una función respecto de z, ya un factor integrante respecto de z, ya, y con eso vamos a acabar la clase de hoy. Bueno, tenemos la ecuación, es la siguiente: x menos 4y menos y cuadrado, todo por el diferencial de x, más 2x más 4xy menos 6y cuadrado, todo por el diferencial de y, igual a 0. Para este ejercicio se nos indica que el factor de integración es del tipo, o tienes la siguiente forma: es una función de x más y cuadrado, ¿ya? No específicamente es igual a x más y al cuadrado, es de la forma x más y al cuadrado, o sea, entre tus términos tiene que ver x más y al cuadrado para este factor de integración. Bien. Vamos a hallar el factor de integración en primera instancia. Para el factor de integración, bueno, necesito, aquí utilizando la formulita ya que hemos deducido en el caso 3, necesitamos la derivada parcial de m respecto de y, la derivada parcial de n respecto de x, y necesito la derivada parcial de z respecto de x, la derivada parcial de z respecto de y. Entonces vamos a obtener ese resultado. El valor de m sería el primer x menos 4y menos y al cuadrado. Derivando esta función respecto de y, me quedaría acá, esto va a ser 0. Y aquí respecto de y va a quedar menos 4, respecto de y menos 2 veces y. La expresión n va a ser 2x más 4xy menos 6y cuadrado. Derivando esto respecto de x, quedaría 2 más 4y, y aquí la derivada de esto va a ser 0. Como podemos ver bien acá, no es exacta, varía en cuanto en los coeficientes principalmente. Acá tenemos 2, este es menos 4, y este coeficiente es 4, y este es menos 2y, es 4y, y este es menos 2y. Más que todo varía en los coeficientes. Entonces, y vamos a la función de z. Hay dos maneras de aplicar, o sea, asumir que el factor de integración es prácticamente x más y a la z cuadrado y simplemente variar unos parámetros, pero vamos a hacer como se debe hacer correctamente. Vamos a decir que z es x más y al cuadrado. O sea, pues decimos, esta función es de este tipo. Entonces z es x más y al cuadrado. Por lo tanto, la derivada parcial de z respecto de x simplemente va a ser 1, aquí esto va a ser 0. Y la derivada parcial de z respecto de y, aquí va a ser 0, y respecto de y va a ser 2 veces y. Todo esto voy a reemplazar en esta fórmula. Entonces, reemplazando la fórmula, aquí arriba me quedaría menos 4 menos 2y menos, acá entre paréntesis, 2 más 4y. Todo eso dividido entre n. N voy a copiar, que es todo esto, 2x más 4xy menos 6y cuadrado. Todo por la derivada parcial de z respecto de x, que en este caso es 1. Luego, menos m, copio toda esa expresión, x menos 4y menos y cuadrado,
por la derivada parcial de z respecto de y, que para este caso es 2 veces y. Bueno, vamos a agrupar y simplificar términos semejantes y también factorizar algún valor. Aquí quedaría 2x menos x, va a quedar x simplemente. Oh, perdón, acá me estoy olvidando que hay que multiplicar por 2y. Entonces quedaría efectivamente 2x solamente. Aquí tendría 4xy. Y aquí tendríamos 2y por x, va a ser menos 2xy. Restándole a 4xy va a quedar igual 2 veces xy. Luego tengo acá 2 por 4 menos 8, con este menos va a ser más 8, y y por y cuadrado, más 8y cuadrado con menos 6y cuadrado va a quedar 2 veces y cuadrado. Finalmente el último término que quedaría sería este menos por menos da más, y cuadrado por 2y va a ser 2y cubo. Factorizando el 2, porque todos tendrían 2, me quedaría este término en el denominador, es decir, x más xy más y cuadrado más y cubo. Voy a tratar, la función tiene que quedar respecto de z, o sea, tiene que dar una función más o menos de x más y cuadrado. Voy a tratar de simplificar acá, voy a factorizar de estos dos primeros términos x, me va a quedar 1 más y. Y de estos dos términos de acá, estos dos voy a agrupar, y de aquí voy a agrupar estos otros dos. De acá, factorizando x, va a quedar 1 más y. Y de acá, factorizando y cuadrado, también va a quedar 1 más y. Por agrupación de términos, entonces puedo factorizar ahora 1 más y. Y quedaría 2 veces 1 más y, todo por x más y cuadrado. El 1 más y con 1 más y se puede simplificar. Menos 6 con el 2, va a quedar menos 3, y todo sobre x más y cuadrado. Y como habíamos partido, x más y cuadrado para nosotros es z, justamente quedaría menos 3z. En este caso, entonces sí es posible hallar factor de integración, porque me queda una función solamente respecto de z. Entonces integramos, aquí va a ser la integral menos 3 veces logaritmo de z. El menos 3 pasa como exponente de z, z a la menos 3, y el logaritmo con el exponencial se va, quedándonos z a la menos 3. Con lo cual, mi factor de integración entonces es igual a z a la menos 3, que en este caso z es x más y cuadrado elevado a la menos 3, que lo puedo expresar de esta forma, ¿no? 1 sobre x más y cuadrado elevado al cubo. Entonces, este es el factor de integración, y efectivamente, como decía el problema, es de esa forma. No necesariamente es igual a ese factor de integración, es de esa forma. Ya, eso hay que entender. Bien, una vez hallado el factor de integración, entonces se nos pide resolver el problema. Entonces vamos a resolver el problema. Para ello, multiplico la ecuación original por el factor de integración. ¿Ya? En este caso, multiplicamos por 1 sobre este valor, prácticamente iría a dividir sobre x más y al cuadrado al cubo, los dos términos. La solución, hemos dicho siempre es igual a una función f de x de y igual a constante, entonces esta función f de x de y puedo obtenerla integrando cualquiera de los dos términos. Voy a integrar este primer término. Ya la integral del primer término respecto de x, compensamos con una función respecto de y. Bien, entonces para integrar ahora la función, hay que recordar que y cuadrado se toma, en este caso y se toma como una constante, ¿no? Ya que voy a integrar solo respecto de x.
Entonces voy a hacer un cambio de variable acá, para eliminar el denominador, que t sea igual a x más y al cuadrado. De aquí despejando x sería igual a t menos y cuadrado, ¿ya? Entonces voy a ir derivando t, va a ser igual a diferencial de x. Recordar que y se toma como un parámetro constante, entonces solamente es diferencial de x. Mi ecuación, o acá mi integral, voy a hacer un poquito aquí por separado. Ya voy a... Ya esto voy a hacer por separado. Entonces la integral me quedaría acá, en vez de x voy a poner t menos y cuadrado. Con este menos y cuadrado va a quedar menos 2y cuadrado, menos 4y. Y lo de abajo, esto es t elevado al cubo. Y el diferencial de x se vuelve por el diferencial de t, simplemente. Voy a distribuir, o sea, separar en fracciones simples. Quedaría este t sobre t cubo, va a quedar 1 sobre t cuadrado. Y todo esto, como es respecto de y y se considera como una constante, lo voy a poner menos 2y cuadrado más 4y, factorizando el signo menos, sobre t al cubo. E integramos respecto de t. La integral del primer término va a ser menos 1 sobre t. La integral del segundo término va a ser, cambio de signo, más todo este valor sobre t al cuadrado sobre 2. ¿No? Entonces el 2 con este 2 se simplifica, el 4 con el 2 va a quedar 2, y me quedaría esta integral. Una vez teniendo la integral, voy a volver con la variable original. En vez de t voy a poner x más y al cuadrado. Entonces el resultado de la integral quedaría menos 1 sobre x más y al cuadrado, más y cuadrado más 2y sobre x más y al cuadrado, todo elevado al cuadrado, más una función de y. Hasta acá ya hemos obtenido el resultado. Me falta hallar la función de y. Para hallar la función de y, lo que hacemos es, voy a derivar esta función, este resultado. Si hemos integrado respecto de x, ahora derivo respecto de y, parcialmente. Entonces, aquí la derivada parcial respecto de y va a ser igual, asumiendo todo esto, elevado a la menos 1, ya derivando va a estar elevado a la menos 12. Entonces acá al cuadrado baja el menos 1 con este menos sobre positivo. Luego la derivada de lo de adentro va a ser 2 veces y. Entonces tendría esta derivada parcialmente respecto de y. Lo propio acá respecto de y. En este caso, como tengo términos de y arriba y abajo, va a ser una división. Lo derivamos de esa forma. La derivada del respecto de y del primer término va a ser 2y más 2 por el segundo, x más y al cuadrado, todo al cuadrado. Menos el primero lo mantenemos, y al cuadrado más 2 veces y por la derivada del segundo. La derivada del segundo va a ser 2 veces x más y al cuadrado elevado a la 1. Y la derivada de lo de adentro, 2 veces y. Y todo sobre el segundo al cuadrado. Entonces x más y al cuadrado elevado ahora a la cuarta. Y la derivada de phi prima va a ser phi prima, la derivada de phi de y, perdón, va a ser phi prima de y. Simplificamos un poco acá la expresión. Ya simplificando, podría aquí en término común, el cuadrado y 1 se va, y aquí quedaría al cubo. Luego, haciendo operaciones acá, tendríamos 2xy, quedaría 2 veces x. Aquí hay un menos, este término ya se fue. Entonces el 2x, todavía aquí 2xy, luego quedaría acá 2 veces y al cubo, pero acá tengo de este lado menos y cuadrado por 2 por 2, 4y cubo, menos y cubo. Con este de acá que tendríamos, que sería 2y cuadrado, va a quedar menos 2y cubo. Y finalmente este término que quedaría
sería acá menos, aquí 2, este de acá, 2y por 2, 4, por 2, 8, y cuadrado, y aquí había también 2 veces y cuadrado, entonces va a quedar menos 6y cuadrado. Entonces ya hemos simplificado esta expresión, todo sobre x más y cuadrado elevado al cubo. Una vez que tenemos esto, voy a sacar mínimo común, esto entre esto, entonces va a venir a multiplicar acá 2y por x más y al cuadrado, más todo este desarrollo, igual a phi' de y. Voy a simplificar lo propio acá, 2x y cuadrado con 2xy con más 2xy va a quedar 4xy. 2y cubo, y aquí tengo menos 2y cubo, se va. Luego tendríamos 2x, se mantendría, y finalmente menos 6y cuadrado. Todo sobre x más y cuadrado elevado al cuadrado. Y esto lo igualo a n. Recordamos que n en este caso sería el otro término, ya este de acá. Esto sería m y este sería n. Igualamos a este término. Y como podemos ver bien, es prácticamente igual a ese término. ¿No? Es igual al mismo término. Entonces, este con este se va a simplificar y phi' de y va a ser igual a 0. Por lo tanto, phi de y va a ser igual a una constante. Por último, esto reemplazamos, esto yo reemplazo en la función f de x, y esto reemplazo en la solución, que f de x y igual a una constante. La solución final va a ser menos el resultado que teníamos acá, ¿no? Que era esto, menos 1 sobre x más y al cuadrado, más y cuadrado, más 2y sobre x más y al cuadrado, y todo igual a una constante. La constante principal, vamos a observar esta constante k. Entonces, este sería el resultado final. Puedo tratar de expresar esto un poco mejor, sacando mínimo común. Esto entre esto va a quedar arriba menos x más y cuadrado, ¿ya? Y esto pasa aquí a multiplicar. Aquí quedaría menos x menos y cuadrado, con ese y cuadrado se va a quedar menos x, y aquí más 2 veces y. Entonces se simplifica el resultado en esta expresión. Bien. Entonces, un ejemplo de la aplicación de un factor de integración de tipo, del caso 3, cuando tenemos una función de z. Noten bien que de ayuda ha servido obviamente que nos den el tipo del factor de integración. Si no tenemos este tipo de factor de integración, es posible que no podamos hallar el mismo factor de integración y por lo tanto no podamos resolver la ecuación por este método. Entonces, antes lo que se hacía era, había que investigar siempre estos factores de integración, ¿ya? Teníamos que buscar en libros o en todo caso tantear varios factores de integración más o menos hasta que uno se parezca y para poder aplicar. En la actualidad, bueno, ahora estamos dando, se menciona el tipo de factor de integración para poder encontrarlo fácilmente, ¿ya? Pero no, si no nos dieran esto sería una tarea un poco, bueno, no es un poco, sino sería bastante difícil hallar el factor de integración directamente. No sé si hay alguna duda o consulta sobre este ejercicio. Disculpe, Inge, entonces cuando nos den el factor de integración, ¿podríamos suponer que vamos a tener que aplicar sí o sí el caso 3 para ecuaciones exactas? Sí, si nos da el factor de integración, directamente aplicamos esta fórmula, ¿no? Pero, como mencionábamos, hay que ver que efectivamente cumpla. Eh, ya, si no nos dan el factor de integración, sí sería complicado, ¿no? Tendríamos que probar una forma, otro valor, ir tanteando y muchas veces no vamos a poder conseguir así tanteando el resultado. Entonces,
ideal que nos den por lo menos la idea del factor de integración. Está bien, Inge, gracias. Y el phi de y hay que determinar siempre para saber si es una constante. Como les menciono, en realidad ya más adelante se van a dar dando cuenta. Otra forma también de obtener el phi de y, o ya no hallar la constante, se podría hacer de la siguiente manera. En vez de hallar phi de y, lo que se puede hacer es resolver de las dos formas, es decir, integro una e integro la otra. El resultado debería ser el mismo. Puede ser de que al integrar en un integral tengamos, falten algunos términos que no están en la otra integral y viceversa. En todo caso, la solución sería, diríamos, la unión de las dos soluciones, pero sin repetir los términos, ¿no? Entonces, lo que falta acá, digamos, de esta solución, completamos y viceversa, ¿no? Entonces, así ya no hallamos phi de y, simplemente integraría uno e integraría el otro. Si las dos son iguales, se supone que phi de y o phi de x es una constante, pero si no son iguales, entonces se completan las soluciones. Sería una forma también de no hallar la constante phi de y, phi de x. Otra manera es, como les mencionaba, es cuando si yo derivo acá, ya hago cumplir las condiciones de Euler, si que todos los términos aplican, no se elimina ninguno, con seguridad que las constantes phi de x de y o phi de x y la phi de y van a ser una constante, ¿ya? Pero no siempre, o sea, como no sabemos, o sea, si se va a dar esto sí nos confirma de que efectivamente phi de y es una constante, y deberíamos hacer, pero se puede dar a criterio de algunos, o sea, si definen que ya bajo su riesgo, ¿no? Decir que phi de y es igual a una constante, porque puede darse el caso de que quede algún terminito y hay que integrar. Yo le sugeriría tal vez hacer la parte un poco, si no son muy complicadas estas integrales, integrar esta e integrar esta. Si son las mismas, directamente ya es la solución. Si integramos esta e integramos esta, se van a parecer casi en su totalidad las dos soluciones, pero va a faltar a una. La más completa sería la solución. O en todo caso, si le falta una solución, una parte de la otra, completamos de ambas y tendríamos la solución completa. Pueden probar acá, ¿no? Si integran, a ver, yo les invitaría a que hagan ustedes, aquí he integrado la primera ecuación, hagan al revés, integren la segunda ecuación, y en este caso les tienen que dar el mismo resultado acá, y como da el mismo resultado, o sea, este resultado, perdón, ya no necesitaba hallar las constantes, directamente asumimos que esta constante es una constante realmente, que va a ser absorbida por la constante C, ¿ya? Entonces, en esos casos, no es necesario hallar phi de y, porque han visto acá, por ejemplo, creo que hemos demorado más en hallar phi de y, porque hay que derivar, hay que hacer esas operaciones, simplificar y luego igualar con otro término y posiblemente, tal vez si he cometido un error, no se va a eliminar completamente y voy a obtener otro resultado. Entonces, eso ya se los deja a criterio de cada uno, ¿ya? Está bien, ingeniero. Bien, entonces ya estamos más de las 6. Bueno, vamos a quedar acá la clase de hoy. Ya, en un momentito más les mando al WhatsApp el formulario para que, a ver, me puedan decir quiénes quieren, tendría la posibilidad de pasar clases presenciales